Lectura Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es. ¿Cuál de las dos? Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con este su programa, Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico, Alfredo López, de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, para servir a Dios y a ustedes. Sean bienvenidos el día de hoy. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Jesús Cristo, por las preciosas oportunidades que le estás presentando a tu santo pueblo, a tu sagrado pueblo, de llevar tu palabra a las regiones donde difícilmente llega, o donde no ha llegado el momento todavía, no había llegado el momento todavía de que llegara tu palabra, y ahora está llegando a través de tus servidores, a través de tus siervos, Señor. Gracias por la protección que has tenido sobre las familias, sobre tu iglesia, sobre todos aquellos siervos que te estamos sirviendo día a día en difíciles circunstancias. Sabemos, Señor, sabemos, públicamente te lo decimos, sabemos de que tú eres capaz de cualquier cosa y de habilitarnos, capacitarnos, enviarnos, regresarnos, certificarnos, y que solo con tu pensamiento sos capaz de cambiar cualquier realidad. Pero los que te conocemos sabemos que nos permites dificultades para que no sea tan fácil el trabajo y que cualquiera se pueda convertir en un siervo útil. Porque al final, ¿cuál sería el propósito si todo saliera bien? ¿Dónde estaría nuestra formación de carácter? ¿Dónde estaría la formación intelectual, académica? Si todo lo dirías con tu palabra, se cambia todo. Es cierto, pero muchos de nosotros tenemos ese problema de creer que porque tú eres santo y que tú eres poderoso, con una mirada tuya, con un pensamiento, todo cambia. Al decir eso, estamos en una actitud de que nos confiamos plenamente en que tú harás las cosas, mi Dios eterno. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nada, solo conjugar los verbos que tú ya has establecido. ¿Qué mérito habría? No habría ningún mérito, simplemente seguir un guión y un patrón establecido por tu palabra, por tu nombre, por tu poder. Entonces ni los individuos ni la iglesia llegaríamos a un mundo, a un momento en el que podríamos decir, sí, somos aptos, sí, somos personas que somos útiles al Señor. ¿Qué utilidad le puedo brindar yo al Señor si todo me lo haya hecho? ¿Cómo puedo yo juzgarme, o cómo puedo permitir yo que Dios me juzgue como un obrero aprobado, si al final todo lo que estoy haciendo solo es interpretando un guión que Dios me ha dado? ¿Dónde hay mérito? Ahí no hay ningún mérito. Ahora, sabemos, mi Dios, que lo que quieres de nosotros es que tengamos brillo, que tengamos el denuedo por tu palabra, que tengamos el gozo, que suframos también. Porque sabemos plenamente que tus hijos también sufren enfermedades, sufren calamidades, hambres, sí. Pero sabemos que lo haces con el propósito de mejorar nuestro carácter y que no seamos tan débiles o tan atenidos. Sabemos plenamente, Señor, de que estás a cargo y estás en control de todo, sí, pero nos permites a nosotros nuestra propia voluntad para servirte, nuestro propio gozo de servirte. Por eso, gracias Dios, gracias por CHTV, gracias por mi familia, gracias por los ministerios que has puesto en mis manos, Señor. Gracias por Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Gracias por Berea, Cultura Bíblica General. Gracias también por los canales en YouTube, en Facebook. Todos esos proyectos que son pequeños, Señor, en comparación con lo que han hecho para ti el resto de la humanidad durante toda la historia. Han hecho para ti, Señor, ciudades enteras, templos grandísimos bañados de oro. Tantas cosas se han hecho. Y sabemos que comparando lo que ha hecho la humanidad por tu palabra, por tu nombre, en los últimos 4,000 años, sabemos, Señor, que lo que estamos haciendo nosotros tal vez
en la comparación cuantitativa, pues tal vez sea algo humilde, algo pequeño. Pero, ¿quién podría juzgar el gozo, el deseo? O sea, ¿quién podría juzgar el amor con que se ha hecho esto? Solo tú puedes juzgarlo. Y con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que sabemos, te hemos estado sirviendo durante todo este tiempo, y lo que ha importado es la calidad con que se han hecho las cosas, y lo que ha importado es, lo que importa hasta este momento, mi Dios, es la excelencia, la calidad con que se hacen las cosas, el deseo, el denuedo, el amor, el agradecimiento. Eso es lo más importante, Señor. La obra física en sí misma podría ser humilde, podría ni siquiera tener tantos brillos como tienen otros, pero al final del día esto no es una competencia, y lo hemos entendido bien, mi Señor. Al final del día, las dos blancas de la viuda no deben competir con el tanto dinero que puso David para comprar un terreno para tu obra, o el templo de Salomón. Sabemos que no hay comparación, y una cosa no compite con otra. Lo que sí sabemos es la exigencia que tienes de hacer todo como para ti. Y el que hace las cosas pensando en que esas cosas son para Dios, yo desde un principio le digo, y por mi propia experiencia, yo desde un principio le digo, tendrá muchos buenos resultados, porque Dios trabaja con resultados. Así que sabemos, mi Dios eterno, de que todo lo vas a ir impulsando, más para que nosotros aprendamos y que nos vayamos creando un carácter. Yo sé que todo lo vas manejando de tal manera que, pues igual te da un templo grande como un pequeño, igual te da un esfuerzo de 1000 personas como de uno solo. Sí, pero al final lo que juzgas es el amor, la entereza, la entrega, la tenacidad, la gallardía con que se hacen las cosas. Eso es lo que tú sabes juzgar, y eso es lo que sabemos nosotros. Por lo tanto, el juzgamiento para toda nuestra obra de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, en todo lo que conlleva nuestra preciosa iglesia aquí en Honduras y con una filial en Boston, Massachusetts, pues sabemos que al final del día lo que nos vas a juzgar es la entrega, es la fidelidad, es el tema básicamente hacer las cosas bien, porque tu nombre y tu palabra merecen lo mejor. Lo estamos haciendo y esperamos seguirte siendo útiles por muchos años, Señor. Gracias porque las enfermedades de nuestros cuerpos se van, gracias porque nos permites y nos fortificas para seguir adelante. Gracias porque todos los que estamos a tu servicio de alguna manera tenemos diferentes problemas, y tú los vas sanando poco a poco para que aprendamos a depender de ti. Gracias por este día, mi Dios, en el nombre de Jesús Cristo, amén y amén. Gracias, mi Dios. Bien, el día de hoy quiero hablar de la comunión entre los hijos de Dios, entre la iglesia y el Señor, comunión con el mundo, comunión con los vecinos, comunión con todo. Quiero hablar de eso hoy. Pero antes quiero invitarlos a nuestro culto general hoy a las 11 de la mañana vía Facebook Live. En Facebook Live usted entra y clic en Ministerio Berea Medios, así, Ministerio Berea Medios desde su Facebook, y ahí estará con nosotros. Lo esperamos para que el día de hoy, pues, agrademos al Señor reuniéndonos y comentando y sabiendo más de su palabra. Porque, repito, al final del día lo que más importa es qué sabemos de Dios. Eso, ¿cuánto sabemos de Dios? ¿Qué sabemos de Él? Para Dios es más importante, hermano y hermana, que sepamos de Él y que sepamos entender qué es lo que Él quiere, cuál es la voluntad de Él. Eso es lo más importante para Dios. Por eso Jesús decía, mediten en las Escrituras, porque ellas dan cuenta de mí, porque con ellas los voy a juzgar al final de los tiempos, porque en ella está la vida eterna. Entonces, eso, lo más importante de todo. Obviamente, tiene que haber fe con obras, pero la comunión debe estar basada siempre entre nosotros, la comunión con la iglesia, la comunión con Dios, la comunión con el pueblo, la comunión con la familia, con los vecinos, siempre debe estar centrada en que nosotros somos los que tenemos la verdad. En nuestra vida vive Jesús. Nuestro comportamiento siempre estará en relación a lo que Dios quiere de nuestras vidas, porque somos
como los repetidores de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Somos los embajadores de Dios. Debemos tener una conducta intachable. Cuando hay comunión entre una persona y otra, uno de los dos conoce al Señor y el otro no. Es obvio entonces que quien debe llevar la razón de cualquier tipo de insistencia es el que conoce al Señor. El que lleva la razón en las conversaciones, en los proyectos, en reuniones, el que conoce a Dios, ese es el que lleva siempre la batuta, siempre será el que dirija, siempre es el que tiene que dar las palabras más sólidas en cuanto a opiniones acerca de lo que debe hacerse en el nombre del Señor. No se le puede permitir tomar decisiones a personas que no conocen a Dios. Y esa es una de las cosas que más se da aquí en la tierra. Gente que toma decisiones y que van a afectar a muchas personas, pero no conocen a Dios. Entonces se van por los instrumentos que tiene cualquier mortal. Los instrumentos es sentido común, la lógica, lo establecido en la ley terrenal, en la Constitución, o lo establecido por un grupo de personas que de alguna manera están tratando de sacar las cosas. A veces tratan de que salgan las cosas bien, a veces tratan de que salgan a como se acomoden las situaciones, otras veces improvisan. Cada vez que se reúne el ser humano para tratar temas muy importantes, si no hay un hombre o una mujer de Dios entre ellos, sépalo, hermano, que reuniones de hombres, reuniones, aunque ellos se consideren buenos, si no está la palabra de Dios que dirija, y no me refiero a que un país lo va a manejar usted con la Biblia, no, el país tiene la Constitución, pero la vida personal sí se maneja con la Biblia. Usted va a dirigir un gobierno, va a dirigir un país, una civilización con las leyes del propio país, ¿sí? Con esas leyes del propio país usted va a dirigir el país, no lo va a dirigir con la Biblia. Usted no va a estar predicando en las sesiones de gobierno, usted no va a estar queriendo sanar enfermos en una reunión con cualquier organización mundial. Usted no va a estar ahí tratando de predicarle a otros presidentes que lo visiten a usted por el tema de la salud, el tema del trabajo, obviamente. Pero en el corazón de cada individuo, sí. En el corazón de cada individuo debe existir la palabra de Dios. En otras palabras, que el comportamiento individual sí debe estar manejado, todo debe estar supeditado a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso, donde haya una persona, hombre y mujer, de Dios, donde haya un hombre o una mujer de Dios, ahí tendrá que haber la solución a muchos problemas. Porque, repito, usted va a solucionar sus problemas, los problemas del país usted los va a solucionar, sí, con la palabra de Dios, pero mediante las leyes del país. Al final del día, las leyes de un país están siempre supeditadas a la Biblia. Sí, casi todos el espíritu de la ley civil de cualquier país está supeditado a la Biblia. Vean algunos países, por ejemplo, del mundo, que ¿qué es lo que dicen? Bueno, jura decir la verdad, toda la verdad y no solamente la verdad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ponen una Biblia para que el individuo jure. Eso le están diciendo a cualquiera le están diciendo que, pues, la palabra de Dios está siempre al final de cualquier cosa, al principio y al final. Entonces la comunión, como comunión, bueno, realmente es un término que se refiere a la participación colectiva de algo común. Representa el grado máximo de fusión del yo con nosotros. Eso sería la comunión. El grado máximo de yo con nosotros, con vosotros, vosotros conmigo. Eso sería como una comunión, como una unión. Y entre los cristianos de la vida diaria, pues se caracteriza siempre por la unidad y amor mutuo, que es obra del Espíritu Santo. Siempre será así, desde un leve saludo hasta una larga conversación. De hecho, en el Nuevo Testamento esta palabra se le conoce como koinonia y se usa para reflejar nuestra relación
la comunicación, todo lo que tenga que ver con otros seres humanos y con Dios. Entonces, veamos algunos ejemplos de comunión. Porque, repito, quiero que quede claro de que, de hecho, Berea siempre se ha caracterizado porque no tiene el tema político. Aquí no se habla de política. No se habla mal de otras iglesias. No se permite de que usen los micrófonos para insultar a un pastor o a un sacerdote de la iglesia católica. No se permite nada de eso. Es pura cultura bíblica general. Es la inducción a que cada individuo, pues, aprenda más de Dios, aprenda más de la Biblia. Eso es Berea. El espíritu de Berea es conocer más, leer más, tener más amor por las lecturas, incluso tener un amor especial por el análisis de la palabra. Que esa es una de las mejores cosas que pueden aparecer en toda esta tierra. Lo mejor que usted puede tener es aprender a leer e interpretar las sagradas escrituras que nuestro Dios nos dejó. Lo mejor que puede pasar a usted, junto con su Sagrado Espíritu, es conocer más de nuestro Dios. Entre más conoce usted del Señor Jesucristo, mejor podrá servirle. Entre más sabe usted de Él, entre más aprende de Él, entre más lee su Biblia, usted será más apto, más culto, más útil para la obra del Señor. Y Dios le dio las herramientas, le da el discernimiento, le da el Espíritu Santo, le da la iglesia, le da los maestros en Biblia, le da los discipulados, los seminarios. Dios le da todo. No ha habido un momento en la historia donde se haya predicado tanto la palabra como en el día de hoy. Usted encuentra la Biblia en cualquier librería, hay una Biblia. Y la Biblia está en todas las modalidades. Papel, en internet, en el teléfono, radio, televisión, periódicos, disco compacto, DVD, cualquier cosa, usted tiene la palabra. Y el Espíritu Santo se ha propuesto de que usted pueda ver la palabra del Señor en todas las modalidades y en todos los idiomas para que conozca más de Dios. Entre más conoce la persona y la voluntad de nuestro Señor Jesús, entre más la conoce usted, mejor puede servirle. Y más importante aún, usted podrá entender lo que le puede pedir a Dios y lo que no le puede pedir. Entre más estudie usted la palabra de nuestro precioso Dios, entre más usted la estudie, ¿qué va a pasar? Usted más va a entender al Señor. Y cuando se ponga a estar pidiendo tantas cosas que realmente al final son puras ocurrencias de hombres carnales, usted se va a dar cuenta de lo que es capaz de Dios hacer por su vida y por la mía. Y yo le doy gracias al Señor Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que hará. Y le doy gracias eternamente por sacarnos de las oscuridades de la ignorancia, por sacarnos de nuestras propias creencias personales y entrar en una comunión tan sincera, tan íntima entre Dios y el ser humano, entre Jesús y el ser humano, a través del Espíritu Santo, esa comunión tan cercana, tan cerrada, tan privada, que uno solo le queda por decir gracias, Señor, de que te acercas a mí, que me educas, que me sanas de mis enfermedades, que me llevas a conocerte para que pueda serle útil a otras personas. Al final del día es ser útil a Dios, a Jesús, a la iglesia, al necesitado, al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. Al final, ser útil es el tema. Pero no útil en la propia conciencia del ser humano, sino útil en lo que Dios establece en su palabra. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Vean cuántas cosas el Señor está enseñándonos a través de su palabra, de lo que significa la comunión. Primer texto, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? La gracia. En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas, inmediatamente nos enseña la palabra, 4 cosas que contienen en la comunión. Primero, la palabra, la enseñanza, el conocimiento. 1. 2, comunión unos con otros, ya de cuestión de vida diaria. También en compartir el pan y en orar. Compartir el pan, orar, comunicarse
y seguir la doctrina de la gracia, ahí están los primeros temas de la comunión mía con Dios, mía con usted, usted conmigo, usted con su familia, usted con la iglesia. O sea, la comunión, la koinonia en griego, va extendiendo tantos lazos de comunicaciones entre tanta gente que se crean comunidades enteras de creyentes, pero perseverando en la doctrina de los apóstoles. Básicamente era en la fe, en la gracia de Jesús, teniendo fe en el autor y consumador. Todo inicia por ahí. Si usted toma de paralelo lo que Jesús quiere y que deje establecido en su palabra, usted tendrá comunión con todo el mundo, con todo, hasta con enemigos. Hay textos que dicen que hasta los enemigos bajan la cabeza y se tranquilizan cuando usted está obedeciendo al Señor. Los demonios se apartan, se tranquilizan. Cuando un hombre o una mujer de Dios está sirviendo al Señor, obviamente van a venir todo tipo de problemas, si nada es fácil. Pero el que trabaja para el Señor vive y permanece para siempre. El que está centrado sirviendo al Señor. Hay dos tipos de servicio: los que trabajamos en el área de campo, que es la predicación, la enseñanza, todo eso, pero también está el tema de los que aportan, porque no todos van a salir a predicar a las calles, pero no todos van a aportar especialmente dinero para que la obra funcione. Entonces se reparten. Cuando hay una persona que dice: yo voy a aportar tanto dinero para poder mandar 2 o 3 evangelistas a un pueblo, eso es obra del Señor. Cuando paga los viáticos Él. Y cuando una persona dice: yo voy a dejar de hacer todo lo que sea y voy a ir a predicar allá, pero no tiene viáticos. Jesús mismo no tenía viáticos y un grupo de mujeres sustentaba la obra. Usted puede verlo en los evangelios. Por lo tanto, cualquier persona que se detiene a analizar cómo servir al Señor, pues vea su realidad, qué es lo que tiene. Sirva al Señor con lo que usted tiene, en la comunión, en el compartimiento del pan. Desde que usted su comida la parte en dos y la comparte con un menesteroso en la calle, eso es obra de Dios. Y le dice: Dios lo bendiga. Y le dice a esa persona: hermano, a pesar de las dificultades que usted está pasando, es porque Dios quiere mejorarlo y Dios quiere crear en usted un carácter fuerte, que no sea tan fácil su vida. Palabras de aliento así, siempre recordando que al final de toda conversación debe estar predicado el plan de salvación. Debe presentarse al Señor Jesús como el Señor. Entonces a eso me estoy refiriendo, lo que es la comunión. Por ejemplo, la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Oigan lo que dicen, 1 Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesús. Dios se preocupa, Pablo le explica a los Corintios, que Dios se preocupa que haya una buena comunión entre la iglesia y Jesús. Es una preocupación de Dios. Fiel es Dios, que fueron llamados en Él para una buena comunión con Jesús. Si usted nota la palabra común, unión, siempre estaremos llegando a un punto en el cual Jesús está en el principio y en el fin. Si yo me reúno con ustedes por amor a Jesucristo, y al final nuestra conversación es alabar al Señor Jesucristo, y todo lo que hagamos será para alabar su nombre y su palabra. Tengo una llamada. Buenos días, dígame. Volumen en estudio, ingeniero. Buenos días. No tengo estudio. Buenos días, dígame. Aló, no tengo. ¿Cómo dicen? Si se le cayó la llamada, vuelva a llamarnos, por favor. Aquí lo atendemos. En la segunda epístola a los Corintios, también Pablo en el capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. O sea, la comunión siempre estaría alrededor de lo que vengo diciendo desde el inicio. La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué más quiere, hermano y hermana? ¿Qué más? La gracia del Señor Jesús, 1.
el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si yo tengo la gracia de mi Señor Jesús para todo lo que yo hago por Él, aunque sean cosas pequeñas en relación a lo que pudo haber hecho Nabucodonosor, lo que hizo Ciro el Grande, lo que hizo Salomón, lo que hizo Herodes, lo que hicieron los grandes hombres de la palabra, sí, pero no es una competencia de quién tiene mejor iglesia o quién tiene un canal de televisión que predica más que el otro. Esto no es una competencia. Ni es una competencia de simpatía, ni es una competencia de quién sirve más o quién sirve mejor. No, la viuda sirvió con 2 monedas. David sirvió a Dios con una honda y una piedra. Pero sirvió a Dios con una barca que la prestó para predicar. Noé sirvió al Señor con toda un arca llena de animales escogidos. Entonces, ¿con qué va a servir usted al Señor? Aquí el texto básicamente, las herramientas importantes es la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Con eso usted ya está hecho, no solo para ahorita, para siempre. Lo que va a significar es que la comunión con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, si está en usted, no hay nada que lo detenga, hermano, no hay nada que lo detenga. Proyectos pequeños o grandes se van a realizar si usted tiene la comunión, si tiene la gracia de Jesús, porque también puede pasar que usted se dispare y en una ocurrencia empiece a hacer cosas que Dios no le ha pedido. Ofni y Finés, Nadab y Abiú, gente así que ofrecieron cosas que Dios no había pedido y fracasaron y hasta perdieron la vida. Pero si usted lo que está haciendo es sirviendo con denuedo, con amor, con fe, todo le irá bien. Tengo una llamada. Buenos días, dígame. Aló, buenos días, dígame. Sí, buenos días, hermano pastor. Mire, que quiero, necesito una ilustración suya. Ahorita estoy escuchándolo cuando se refiere a que, bueno, hoy cada quien quiere tener su propia opinión. Veo en las redes sociales... Hágame la pregunta, por favor. Hermano, sí, hágame la pregunta. Ajá. ¿Qué consejo nos puede dar, qué ilustración nos puede dar a esto para que sea puntual la pregunta? Tenemos hoy pastores, sacerdotes confrontados en que yo estoy dándole una respuesta mejor a este pastor, que yo le estoy dando mejor una respuesta a este cura católico. Entonces, más o menos una ilustración de por qué se está suscitando esta situación. Pero básicamente, ¿cuál es la pregunta? Eso que le digo, la confrontación que hay entre de que yo soy mejor, que este es peor. Eso sería como una ilustración, un consejo, pues. Bien, el primer consejo que le digo es que no se quiebre la cabeza en cosas baladíes. Primer consejo que le doy, mi hermano del alma, querido hermano, el primer consejo que le doy es que no se detenga a ponerle atención a esas cosas, porque siempre van a haber roces entre seres humanos por cualquier cosa. Por un equipo de fútbol, por un partido político, por un tipo de pantalón que usa, por un estilo de vida, por la fe, por la religión. Eso siempre va a haber. Ahora, las confrontaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica, sí le puedo decir con autoridad porque yo estudio el tema, y la confrontación no es con la Iglesia Católica. La Iglesia Cristiana Evangélica se confronta con ella misma. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene más luchas con otros hermanos pastores, o, por ejemplo, hay una lucha encarnizada entre pentecostales y bautistas. Ahí. Esa lucha ahí está. Los pentecostales creen en el mover del Espíritu y los bautistas creen en la sobriedad, en la doctrina sólida, sensata, y viven peleando. No, la Iglesia Cristiana Evangélica no necesita ataques de afuera, porque la iglesia las más fuertes en Honduras, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y de ahí están la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová. Esas son las 4 más fuertes. Y cada una de ellas tiene muchos estamentos adentro y tienen sus propios problemas y roces que al final siempre terminan en amistad, pues. Entre los católicos, los hermanos católicos, tiene ahí al camino neocatecumenal, de ahí tiene la renovación carismática, y tiene entre ellos, pueden haber roces, pero ellos saben cómo repararlos. No necesita un evangélico que vaya a opinar, ni le van a preguntar siquiera. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene roces entre pentecostales, bautistas, adventistas, reformados, cuadrangulares, salas evangélicas, y entonces
allí hay mucha discusión. Entre los testigos de Jehová tendrán sus propios problemas, los santos de los últimos días también. Mi recomendación es que usted se detenga, agarre lápiz y papel y pregúntele al Señor, ¿qué hago por tu obra? Y el Señor le va a decir, haga esto y esto y esto. Perfecto. Desde que le den a usted su ministerio, desde que le dan su trabajo, ya no importa lo demás. No importa lo que estén haciendo los demás. Si yo levanto la vista y miro que están peleando unos con otros y con otros, y me entretengo a ver ese pleito, ya soy parte del pleito. Pero si, por ejemplo, tome mi ejemplo, yo me siento a exponer la palabra, a contestar preguntas, a enseñar, a corregir, a distribuir la palabra, y no me importa lo que estén haciendo otros pastores, o bueno o malo, no me importa, ni me quiebro la cabeza sudando calentura ajena. Yo me detengo a trabajar en el taller de trabajo que el Señor me puse. Me dice Alfredo López, Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, hay que desarrollarlo. Con programas de televisión, con enseñanzas bíblicas, por internet, por teléfono, orar por las personas, dar consejerías, eso. Y entonces, pues yo he aprendido a ponerme a trabajar en lo que me toca hacer y ahí no me quiebro la cabeza con los demás. ¿Cuál es el consejo que le puedo dar? Hay dos peleando y hay una persona viendo. Que esos dos peleen, ellos sabrán por qué. Pero la persona viendo, que mejor que busque qué hacer en vez de estar viendo un pleito, que no lo va a llevar a nada. Más bien puede perder su tiempo y en algún momento puede tomar partido con una de estas dos iglesias, o católicos, evangélicos, testigos de Jehová, santos de los últimos días. Mejor dedíquese a trabajar. Saúl le quiso dar herramientas que no eran para David, y David peleó con sus propias herramientas. Y lo que vengo diciendo toda la mañana es que si hay la comunión con el Señor para hacer nuestro trabajo, ya lo demás no importa. A mí en lo personal, la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo me ponen a trabajar. Trabajo hasta las 2 de la mañana y tal vez ya a las 6 de la mañana estoy levantado ya para venir a televisión. Y no me importa a qué hora se levanten otros, y no me importa a qué hora se acuesten. Lo que me importa es que al final del domingo, en la tarde, yo le presente un resultado de 5 predicaciones durante una semana, de 4 o 5 lecciones de Biblia, de 2 o 3 horas cada enseñanza. Y eso, Señor, este es mi trabajo que hice para ti esta semana. Tome mi ejemplo, que es un ejemplo que al final del día es supervisado por Dios. Trabaje en la obra que le toca trabajar y ahí lo demás no se preocupe. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Volvemos al tema de la comunión. El apóstol Juan le dice en su primera epístola 1:3, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que les anunciamos. Para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y una comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. O sea, dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3, que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, dice Pablo. Entonces, la verdadera comunión no es que usted le esté cayendo bien a cualquiera. Yo sé que si fuéramos una moneda de oro le caeríamos bien a todo el mundo, pero repito, la comunión se basa sobre personas que piensan igual a usted. No tiene comunión las tinieblas con la luz. Usted no va a tener comunión jamás con personas que sean ateos, o escépticos, o personas que no creen en Dios, o personas que se burlan de Dios, de la iglesia, de la palabra. Usted no va a tener comunión con ellos jamás. Entonces no esté luchando. Pastor, por ejemplo, pastores, les recomiendo un consejo de amigos: no traten de tener comunión con los políticos. La iglesia y la política son cosas separadas. No trate de tener comunión usted con los negociantes, con empresarios de la fe. No trate usted de tener comunión con ellos, porque ellos están en su negocio. Por lo tanto, no debe haber comunión entre la luz y las tinieblas. Tengo otra llamada. Buenos días, dígame. Buenos días, pastor. Dígame. Quería saber a qué se refiere con la muerte segunda. ¿Será una muerte definitiva para el pecador? Sí, eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Y el infierno, el diablo y sus secuaces irán al lago de fuego eterno. Sí. Y en el caso de los pecadores, ¿será una muerte definitiva?
Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga, hermano. Bien, básicamente lo que usted habló y redundó es en el juicio final. Y el juicio final está muy bien explicado en Apocalipsis. Ya. Vienen de una muerte física, resucitan, se ponen frente a Dios, los juzga y los manda al infierno. Segunda muerte y definitiva muerte. De los tres, Satanás, sus ángeles y los hombres que sean simpatizantes con el diablo. Todos los fans de Satanás, junto con sus ángeles, se van a ir a tostar al infierno, y esa es la muerte segunda. Casi, mi hermano, casi lo explicó todo usted, y no me dejó mucho a explicar, pero gracias por su llamada. Y se ve que, pues, lo felicito porque estudia Biblia, lee la palabra, y está muy acertado. Hizo la pregunta, dio la respuesta, y todo le salió bien acertado desde la palabra. Me alegra de tener televidentes así como usted, hermano, lo felicito y siga adelante con sus estudios, porque su manera de hablar inmediatamente denota que sí lee la palabra y que está metido siempre en el tema de estudiar la palabra. Su manera de hablar inmediatamente lo delata como un lector de Biblia y como una persona analítica. Así que lo felicito y gracias por ser parte de Berea. Ahora, Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún efecto entrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo completar mi gozo? Pues estamos viendo la estructura de cómo lo va llevando, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces completar mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. A los filipenses, a la gente de Filipo, Pablo lo que le está diciendo es que si hay amor, si hay consuelo, si hay comunión, si todo eso hay, entonces poco a poco deben ir teniendo el mismo amor. O sea, el amor al final es el envolvente de todo esto. Dios recomienda, Jesús recomienda, las Escrituras recomiendan un amor de los tres tipos de amores que hay: el amor eros, el amor filial, el amor ágape. Pues el amor filial es una de las apuestas que tiene Dios, Jesús y el Espíritu Santo, el amor entre nosotros los hombres, que nos respetemos unos a otros, que respetemos la libertad, que respetemos la opinión, que respetemos incluso la libertad de culto. Mi enemigo no es otro que esté en otra iglesia, mi enemigo es Satanás. Mi enemigo no es otra persona que predique una doctrina diferente, porque no soy yo el enviado a clasificar las doctrinas, cuáles son buenas y cuáles son malas. No, mi trabajo es tener comunión con los que aman al Señor. Pero si lo aman al estilo mío, entonces ya es una comunión muy personal mía. Por eso el parámetro siempre debe ser lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, lo que está escrito en el texto, esa es la autoridad. Para que no hayan opiniones muy personales de cada individuo que se congrega, puede tener una opinión personal acerca de Dios, de las Escrituras, de los ángeles, del diablo. O sea, las opiniones son como el ombligo, cada uno tiene uno. Cada individuo tiene un ombligo. Así son las opiniones, así son las posiciones teológicas, doctrinales. Cada quien cree en Dios como quiere, pero eso no me hace a mi enemigo de otro. Mi enemigo sigue siendo Satanás, que ha corrompido la tierra y ha matado a nuestros hermanos, los siervos del Señor. Ese es mi enemigo. Ahora, yo tampoco voy a salir a pelear contra el diablo porque no me mandan a eso. Yo peleo contra la ignorancia que sufre la iglesia cristiana evangélica, que durante 2000 años ha tenido chance y una gran oportunidad de aprender más de ella, y pues han inventado tantas cosas para entretenerse que han ido dejando la palabra por un lado. El día de hoy, 2000 años después de que Jesús se fue, ¿a cuánta gente ve usted estudiando la palabra? ¿Cuánta gente usted mira leyendo la Biblia? De 100 personas, uno está medio leyendo y durmiéndose. Los demás están entretenidos con sus redes sociales, con sus teléfonos, en sus propios negocios, en cosas baladíes que al final lo van llevando y lo van cansando y lo van cansando. Y yo soy testigo de que personas de edad madura o ya adultos mayores, de 60, 65 años, quieren ir a una iglesia, son bien recibidos. Pero quieren leer la Biblia, ya no pueden porque ya no miran, ya el disco duro ya no les da mucho, y entonces se quedan en una iglesia cantando y sirviendo y escuchando. Pero cuando fueron jóvenes se les predicó y no les interesó.
Lastimosamente así es el ser humano, que hasta que le viene una enfermedad o un problema, o hasta que ya gozó la vida loca, se une al Señor. Y hay algunos que quieren unirse al Señor y aún así quieren venir a servir. Ahí no hay problema. Pero ¿de qué va a servir una persona que durante toda su vida útil se dedicó a estar en la vida loca? Y viene a la iglesia y quiere servir. No, pues que barra y que limpie el púlpito, no hay problema. Pero usted no va a poner a predicar a una persona que no sabe nada de la palabra. Va a venir a traer sus propias experiencias. Entonces la comunión ahí no funciona. Filipenses 1:2 nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo le está diciendo a los filipenses algo que le puede aplicar a usted y a mí. La obra que empezó Dios en mí hace un promedio de 30 años atrás, y efectivamente hace 20 años, Él la va a perfeccionar, pero hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que venga Jesús en las nubes a llevarse su iglesia, todavía estaremos en una etapa de perfeccionamiento. Todavía estaremos aprendiendo, enseñando, meditando la palabra, compartiéndola con otros. Esto no se termina. Esto seguirá y con todos los seres humanos vivos hasta que se muera el último individuo en el Armagedón. Por lo tanto, la perfección no la alcanzaremos aquí. La perfección será alcanzada cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Tengo una llamada. Buenos días, dígame. Buenos días, dígame. Sí, buenos días. Yo quiero participar. Bájale el volumen a su televisor, por favor. Ahora, aproveche el tiempo. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Mire, yo tengo dos dudas. ¿Cómo? Acérquese más al teléfono, por favor. Tengo dos dudas. Dígamelas. Mire, la primera es, ¿por qué no se unen todos los cristianos y llevan comida a las personas que están necesitando en esta calamidad que está el pueblo? Perfecto. Ya está la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es? Y les llevan comida primero a las personas y después les dan la palabra. Ok. ¿Cuál es la segunda duda? La segunda es, todo el 99.9% están pensando en dinero porque es lo que más necesitan, hermano. Yo me gustaría que se unan todas las iglesias y hagan un solo foro, un bloque total. Ya. Ahora, escúcheme ya, aprovechemos el tiempo. ¿Usted dónde se congrega? Bien. Si se unen todas las iglesias a repartir pan, pues ¿quién se va a quedar predicando? El mensaje que el capítulo 28 de Mateo dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones, haciéndolos discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dice ahí salir a repartir semitas, no dice eso. Vayan por el mundo predicando el evangelio. Los pobres siempre los tendráis, hambre siempre habrá. Ese no es el problema. El problema es que la iglesia no se puede juntar toda a repartir comida, porque no es esa la gran comisión. La gran comisión, vayan por el mundo, dice el texto, Mateo 28, se lo voy a leer para que no vea, para que vea qué es lo que dice la palabra. ¿Hay que hacer obra benéfica? Sí, nosotros la hacemos, sí se hace. Lo que pasa, hermano, que tal vez usted no se da cuenta porque las iglesias lo hacen calladamente. Tal vez no salen públicamente y tal vez no nos importan las cámaras, pero lo hacemos y yo le podría presentar muchos videos aquí de que sí lo hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos calladamente. Ahora, no es correcto que todas las iglesias salgan a repartir comida, porque ¿quién entonces va a predicar? ¿Quién va a estar orando por el país? No, un segmento de una iglesia sale a repartir comida, otro segmento va a las cárceles, a los hospitales, a las calles. Sí lo hacemos. Lástima que me cortó la llamada y no me dijo de qué iglesia es usted, y si no está en una iglesia, introducirlo a una iglesia para que vaya a repartir comida usted también. Vuelva a llamarme si le tiene tiempo para introducirlo en un grupo de esos de trabajo y sí verá que sí se puede. Ahora, cuando dice que el 99.9 de iglesias andan pidiendo dinero, ese es su 99%. Obviamente no conoce la realidad de las 30,000 iglesias en Honduras. Usted no conoce la realidad, porque si dice 99.9 que las iglesias católicas o evangélicas andan buscando dinero, usted está perdido, totalmente equivocado.
da la impresión que ni siquiera se congrega, da la impresión que ni siquiera lee la Biblia. Pero decir así que un 1% es el que sigue a Dios, fracasó Dios entonces, fracasó Jesús en Honduras, porque el 99.9 andan buscando dinero. Está totalmente errado, totalmente equivocado. Y eso me denota que ni va a la iglesia, ni lee la Biblia, y que su opinión es por lo que ve en televisión. Pero véngase aquí, lo invito y le voy a poner un canasto de comida de los que nosotros repartimos en las calles. Y le digo, hermano, en el nombre del Señor, aquí está, miren, 25, 30 platos, vaya ahora y reparta. Llámeme otra vez, ahí están los teléfonos, llámeme otra vez para introducirlo en un grupo de trabajo. 28, Mateo 28 dice, en el 19, 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, hacer discípulos. Dice ahí, y salgan a repartir semitas y totopostes, dice ahí, lea la palabra para que después opine. Ahí no dice, y salgan por el mundo regalándole fritas a todo el mundo, prediquen el Evangelio. Esa es la gran comisión. Y después de la comisión, la ayuda social, la ayuda benéfica. Nunca la ayuda benéfica va primero que la palabra, jamás. Jesús nunca sanaba a un individuo primero y después le predicaba. No, primero le predicaba y después lo sanaba. Así que tengo alguna llamada todavía porque ya estamos por salir el día de hoy. Al fin y al cabo, la comunión con los hombres, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la iglesia, siempre va a depender de que usted tenga la gracia de Dios en su vida. Si usted tiene la gracia de Dios en su vida, usted va a saber lo que es la comunión. Y básicamente la comunión no es estar criticando a los demás, no es estar señalando que esto sí, que esto no, eso no es comunión. Eso es más una crítica salida de personas de que no tienen nada que hacer, o personas de que creen de que su opinión es tan importante que va a temblar la tierra cuando ellos opinen. No, al final del día es una opinión más de una persona escondida en el fin del mundo. Repito, las opiniones son como los ombligos, cada quien tiene una, pero la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con la iglesia del Señor, con Jesús, se basa en creer, en conocer quién es Dios. Si usted conoce quién es Dios, quién es Jesús y lo que esperan de Él, de usted, usted está bien. Usted está bien. Lo demás son cosas que vienen con añadidura. Cualquier cosa, salir a repartir comida, a hacer obra benéfica, todo eso vendrá como un agregado. Pero Jesús decía, buscaréis el reino de los cielos y su justicia primero. Lo demás será añadido. Así que busque a Dios, vaya a una iglesia, cómprese una Biblia. Siéntese para que sepa todo. A todos nos ha pasado que cuando llegamos a una iglesia creemos de que sabemos. No, ya, rápido, Dios se encarga de hacernos entender que andamos perdidos, así perdidos. ¿Y qué es lo que le queda a uno? Simplemente bajar la cabeza y decir, Padre, estaba equivocado, perdóname, yo estaba totalmente equivocado, perdóname mi Dios. Y Dios perdona, es amplio en perdonar. Y de ahí le dice, bueno, como ya entendiste, pues te voy a enseñar ahora a servirme. Perdón. Gracias, mi Dios, por haberme permitido estar una vez más al aire con este programa Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Berea, Cultura Bíblica General. Muchas gracias, mi Dios. Y a ustedes los invito para que hoy a las 11 de la mañana nos acompañen en el culto general del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, 11 de la mañana, vía Facebook Live. ¿Cómo llega? Ministerio Berea Medios. Con eso llega y lo esperamos hoy a las 11 de la mañana en nuestra iglesia virtual. Mientras llegue ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras, sobre la familia y sobre la iglesia. Con permiso, buenos días. Que Dios los bendiga. Pacientemente. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad. Y esperaré en la tormenta. CHTV, canal hondureño de
estación CHD.